8:34 entramos en Euskadi Hoy en el tiempo para la charla. Nos acompaña la presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, Itxas Atutxa. ¿Qué tal? Egunon, muy bien. Bueno, pues muchas cuestiones de las que hablar. Vamos a empezar con una foto muy significativa. Hay mucho de fondo, pero la simple foto del Lehendakari con los líderes de los dos partidos que conforman el gobierno es una foto potente, ¿no?, que lanza ya un mensaje. Y creo que es uno de los reflejos más claros de cuál es la realidad en Euskadi, ¿no? Es una foto que yo creo que deja entrever tranquilidad, estabilidad y diálogo. Y posiblemente sean las máximas que hemos intentado transmitir como partidos, y creo que desde luego también el Lehendakari, habiendo conseguido hacer un gobierno de coalición, pero que en realidad es un único gobierno, ¿no? Un gobierno con un equipo sólido y trabajando. En cualquier caso, además, el hecho de que ahora el presidente del gobierno en España sea también socialista y del mismo partido que nuestro socio en el gobierno determina también que creo que la fuerza de esa foto pueda tener, sobre todo de cara a futuro, pues otras posibilidades, espero que exploradas ya estos últimos días con cierta satisfacción, y que a futuro desde luego nos traigan muy buenas cosas para el país. Es curioso cómo cambian las cosas no hace ni siquiera un mes, porque fue el 1 de este mes, que va a terminar ahora, cuando Pedro Sánchez accedió a la Moncloa, pero ya nos hemos acostumbrado a que es así, a que ese es el gobierno, y ya parece que están retejidas otra vez las redes con el gobierno español. Sí, lo están, o se están haciendo, porque es verdad también que toda la estructura después gubernamental es muy amplia, muy grande. Cada uno de los ministerios después tiene que hacer muchos nombramientos, algunos de ellos no están todavía cerrados, y a niveles de trabajo diario de no sé, secretarios de Estado, con después sailburus, etcétera, y con otros ministros, eso hay que seguir tejiéndolo. Veníamos de una relación que también hemos hecho pública muchas veces, además, que era de cierta cordialidad con algunos de esos estamentos de los diferentes ministerios, y por lo tanto hay que volver a tejerlo, pero en principio la base es buena, ¿no? Y es una actitud del Partido Socialista desde el momento en el que el presidente Sánchez, siendo todavía candidato aquel jueves en la tribuna del Congreso, ya ofrece una actitud y hace un ofrecimiento, de socio preferente al Partido Nacionalista Vasco, y eso creo que se está dejando ver estos días. Decíamos que la foto tenía un fondo y no por nada la reunión duró más de 2 horas, la que mantuvieron ayer el Lehendakari y los líderes de PSE y de PNV. Pero la agenda está muy clara, ¿no? Y es trabajar para traer las transferencias pendientes. Eso es, en la reunión que el Lehendakari ayer les relata a los dos presidentes de los partidos, a la secretaria general y al presidente del Euskadi Buru Batzar, presidente del Partido Socialista y al Euskadi Buru Batzar, es en relación a los temas tratados en la reunión con el presidente Sánchez. Hablaron de desarrollo económico, algo básico en el programa de gobierno que sustentamos los dos partidos y que lidera el Lehendakari Urkullu. Hablaron también de paz y convivencia, otro de los pilares importantes de esta legislatura y de la anterior, de la primera también del Lehendakari Urkullu, que yo creo que va a ser una de las áreas determinantes posiblemente de modificación de criterios por parte del gobierno español. Con la misma ley seguramente, o eso espero desde luego, el gobierno socialista nos puede hacer ver que aquello que nosotros abogábamos, o aquello por lo que abogábamos desde Euskadi, que se podía hacer otro tipo de política penitenciaria, por ejemplo, en aras a ir también ayudando a lo que el Lehendakari solía plantear como construcción de la convivencia en Euskadi, que tan importante es. Creo que eso lo vamos a ir viendo. Y luego estaba, como decía usted, todo el paquete transferencial. Importantísimo, son 37 transferencias todavía pendientes. Nosotros no nos olvidamos que el incumplimiento sistemático del estatuto ha venido por parte de los diferentes gobiernos españoles, estuvieran dirigidos por el Partido Socialista o por el Partido Popular. Esto es una constatación obvia, pero es verdad que ha sido el propio Partido Socialista también quien más de una vez en sede parlamentaria en Gasteiz ha apoyado esa reclamación a los gobiernos de España, y en esta ocasión está una vez más en los dos gobiernos, con lo cual creo que la oportunidad para Euskadi, no tanto para los propios partidos, para Euskadi es de oro. Bueno, 37, pero todos ponemos el acento en dos, en la seguridad social y en las prisiones. Es verdad, las prisiones, porque además es que el gobierno de España ya hizo en su día un acuerdo con una comunidad autónoma, con Cataluña, en el traspaso de las prisiones, y siempre ha retenido esa parcela a Euskadi.
por la significación especial que podía tener también el hecho de que todavía ETA estuviera activa y que el terrorismo fuera una lacra que estábamos viviendo en activo todavía. Pero eso también ha acabado, eso también se ha modificado, y en su día el Partido Socialista ya mostró otra forma de interpretar esas leyes. Lo va a tener que hacer de cara a Euskadi por la transferencia, pero incluso ahora el Partido Socialista ya está dirigiendo política penitenciaria y ya está dirigiendo esa Secretaría General. Por lo tanto, como oíamos también esta pasada semana, incluso con respecto a Cataluña y a los presos catalanes que en este momento están todavía en las prisiones lejos de su país, lejos de su nación, puedan ser acercados, ¿no? Pero yo tengo más esperanza en cualquier caso en que esa transferencia de política penitenciaria pueda estar antes que la transferencia de la gestión de la seguridad social, que comprendo que es más complicada incluso técnicamente, aunque bueno, parece que alguna declaración de alguna ministra por lo menos ya empieza a ser algo más positiva, menos rotundo ese no inicial que al comienzo. Hay que ver cómo dependen las cosas del momento, porque cuando en su día, haciendo flashback, nos retrotraemos a los momentos en los que se negociaban los presupuestos con el gobierno español de Mariano Rajoy, escuchábamos voces potentes desde Euskadi del Partido Popular que decían que no era ningún tabú ni ningún pecado hablar de seguridad social o hablar de prisiones. Estará escuchando que estos días están diciendo absolutamente lo contrario, que eso es un no pasarán. Sí, bueno, siempre decían que había partidos que tenían un sí y un no dependiendo de las circunstancias, ¿no? Sobre todo cuando el PP quería atacar a Ciudadanos, pero en la situación en la que está ahora el PP parece que lleva el mismo camino y va por los mismos derroteros. De todas formas, también les hemos visto hace poquitos días en el Senado votar o posicionarse en contra de aquello que ellos habían defendido, que habían acordado con nosotros y que además habían tildado de los mejores presupuestos que la historia española, porque eran los más sociales y los más avanzados. Por lo tanto, también nos estamos empezando a acostumbrar. Yo creo que hay que tener tranquilidad ahora con respecto a esas declaraciones que vienen por parte del Partido Popular. Están en una situación interna difícil, de transición, y ayer nuestro portavoz en Madrid abogaba por no hacer sangre y tranquilidad. Creo que nos tenemos que quedar más en Euskadi, con la imagen de estabilidad y trabajo a futuro, de diálogo y de consenso que ayer se refería usted ahora mismo con esa foto de el Lehendakari con los dos responsables máximos del PSE y del Partido Nacionalista Vasco, que es realmente lo que creo que la ciudadanía vasca está esperando. Sí, de hecho, el reflejo de lo que el Partido Popular termina siendo en Euskadi, seguimos viéndolo, ¿no? Sí, pero sabe que el PP no les va a pasar ni una. Ayer entrevistábamos a Iñaki Oyarzábal y daba la impresión de que se la tienen jurada y que todavía no les han acabado de devolver todas juntas. Dice, efectivamente, la importancia del PP electoralmente, pero luego aritméticamente resulta que en el Parlamento, por ejemplo, pueden ser importantes, ¿no? No sé si temen ahí que vayan a perder alguna mayoría. Sí, pero tendrán que saber cómo hacen la defensa de aquello que realmente quieren propugnar y presentar a este país como alternativa política, más allá de darle una toñejita de vez en cuando al Partido Nacionalista Vasco, que puede doler más o menos. Nosotros somos muy conscientes de que nos sigue faltando un voto para la mayoría absoluta y suficiente en el Parlamento de Gasteiz, pero no vamos a dejar de ser coherentes en nuestras políticas y en nuestros planteamientos políticos. Nos va a obligar a más consensos, pero ya lo estábamos haciendo. No vamos a permitir que en cualquier caso el Partido Popular, con su representación muy digna pero escueta en las instituciones vascas, determine la política de los grupos mayoritarios. Si quieren seguir consensuando, siempre estaremos, seguimos siendo el Partido Nacionalista Vasco, y cuando se les pase este momento de pataleta, pues seguiremos estando como siempre. Nosotros pensamos en país, no en la situación de cada uno de los partidos puntualmente. El momento de pataleta dependerá de el líder o la líder que elijan. ¿Creen que cambiarán, que pueden cambiar las cosas respecto a la relación en Euskadi en función de quién salga, ¿no? Pues la teoría diría, pues quien parece que tiene mayor sensibilidad a estas cuestiones es Soraya Sáez de Santamaría, pero a lo mejor es solo un cliché. Parece que a priori sí, pero quien apoya a Soraya Sáez de Santamaría es Alfonso Alonso, que es el máximo responsable en Euskadi, una persona muy cercana a la exvicepresidenta y quien
bueno, de alguna forma ha permitido también, como líder máximo en Euskadi del Partido Popular, que algunas acciones concretas de Toñeja al PNV, como ha sucedido en Vizcaya, por ejemplo, con los presupuestos en Guecho o el acuerdo previo para el Plan General, etcétera, etcétera, hayan decaído sin otra razón que la supuesta pérdida de confianza en el Partido Nacionalista Vasco. Seguimos siendo los mismos y las mismas. En cualquier caso, yo espero que eso también se retome. Nosotros ya hemos tenido situaciones difíciles con el Partido Popular después de las elecciones municipales del 2015 en Euskadi. Hay situaciones que para ellos han sido difíciles de digerir y eso también lo entendemos, como no, pero hay que seguir haciendo política todos los días. Por lo tanto, creo que tendrán que priorizar que la defensa de aquello que ellos quieren mostrar al país como opción política tendrá que estar por encima de la repercusión al Partido Popular, al PNV, que ellos quieran inferir con este tipo de acciones. Y, de hecho, tendrán que calcular también mejor esas pequeñas pataditas, porque ya vimos ayer en Madrid que, pese al esfuerzo que habían hecho, se ha conseguido salvar, no para el PNV, sino para este país, proyectos importantísimos que a priori ellos estaban ya intentando dejar en la cuneta, ¿no? Y estuvimos en Vizcaya, el tema del BIMEP es importantísimo, pero bueno, también está el tema de Obetus con Lanbide, etcétera, etcétera, ¿no? Favores al PNV, decía ayer Iñaki Oyarzábal, que eran esos, eran favores que le hacíamos al gobierno vasco. Lo que sí, a lo mejor es que sienten poco este país y siguen pensando que eso es un favor que se le hace a un gobierno de turno o a un partido de turno. Eran para Euskadi. También hay una reflexión en cómo ocurrió, en cómo se revertió la situación. Resulta que aquellos grupos que en su día habían estado en contra de ese presupuesto, ayer estaban a favor de esas enmiendas en concreto, ¿no? Sí, y al mismo tiempo quienes habían intentado tumbar esas enmiendas en el Senado, ayer aplaudían a rabiar una vez que se había aprobado ya, o que la presidenta del Congreso dio por aprobado el proyecto de presupuestos. Bien, es un poco esta esquizofrenia de quién se hace ahora dueño del presupuesto. Lo más importante creo que es que se han salvado esos 450 millones de inversión para Euskadi en partidas importantísimas, además. Y por otra parte también el que sean o no los presupuestos que el gobierno del presidente Sánchez hubiera querido para sí, ahora tienen la oportunidad de presentar unos nuevos en la Cámara, además tienen que empezar a trabajar ya en ellos, sí han facilitado el que Sánchez pueda darle una estabilidad mínima al comienzo de esta legislatura que él quiere acabar, que espero que sea así además en 2 años, que no la hubiera tenido en una prórroga presupuestaria sobre los del 17. Por lo tanto, creo que aquí hay mucha gente que de una manera o de otra se va a aprovechar, y lo digo en el sentido positivo de la palabra, de que una semana antes de que Sánchez fuera investido presidente del Gobierno de España se hubieran aprobado los presupuestos gracias al voto del Partido Nacionalista Vasco. No dejamos de ver imágenes de buena sintonía entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE, pero eso es compatible con que en otra de las cuestiones fundamentales en las que estamos embarcados, en la ponencia para el nuevo estatus, los acuerdos son del PNV con EH Bildu. ¿Va a ser compatible lo uno y lo otro? Sí, lo fue incluso para la propia configuración del gobierno y fue una de las cuestiones claves al comienzo de diferenciación, incluso de especificar que había una diferencia clave entre los dos partidos que iban a conformar un gobierno, y no ha sido un obstáculo mayor. Sabemos de dónde venimos cada uno de los partidos, pero tenemos que buscar, y yo creo que todavía hay tiempo en la ponencia de autogobierno también, de aunar un poco más criterios para que yo no solo no quiero no mantener este acuerdo con EH Bildu, como no, desde luego, pero también integrar alguna otra fuerza estatal, española, que integre parte de esa ponencia, que integra en este momento esa ponencia, y que espero que, si no es ahora en la previa, sí una vez de que el texto articulado, a partir de lo que la redacción de los expertos vuelva otra vez al Parlamento, se pueda llegar a un consenso más amplio. Yo creo que, personalmente, además lo he dicho, pero también lo hemos dicho como partido, creo que un consenso más allá de las fuerzas nacionalistas es necesario, sería bueno, sería el reflejo de lo que esta sociedad en realidad es, pero es verdad que para eso también hace falta voluntad y luego hace falta mantener el criterio. Hemos visto a un Podemos que, cuando ya ha llegado casi al final de algunas partes de la ponencia que se estaban tratando, de acuerdo muy cercano a lo que era el texto acordado por PNV y Bildu, se ha echado atrás. Pues supongo que hay un miedo escénico fuerte todavía por parte de Podemos Euskadi para grandes acuerdos de país de este tipo, y además siempre tienen la repercusión posible en el Estado, que yo creo que sigue
sigue haciendo mella, ¿no? Sí, porque es mayoría y amplia y significativa PNV y EH Bildu, pero de cara a la fotografía que queda y de cara a servir argumentos enfrente, también eso tiene su calado, ¿no? Y estamos viendo, de hecho, al Partido Popular atacar por ahí. Está sacando el discurso. Ven, están haciendo lo de Cataluña ahora. Creo que a nadie en Euskadi se le escapa que no estamos siguiendo la vía catalana. Desde luego no lo está haciendo el Partido Nacionalista Vasco porque no es nuestra vía. Hemos siempre respetado escrupulosamente la vía catalana, la hemos acompañado, seguiremos haciéndolo, seguimos estando cerca de ellos, pero hemos defendido siempre que la vía vasca era otra cosa. Se lo hemos mostrado siempre a esta sociedad, nos hemos presentado a las elecciones hablando de ello y hemos mantenido un respaldo. En cualquier caso, creo que hay más acercamiento de EH Bildu a unas tesis más diferenciadas de Cataluña que un movimiento del PNV hacia otras acciones más parecidas a Cataluña. Por lo tanto, creo que el consenso viene más hacia lo que el Partido Nacionalista Vasco desde hace muchos años planteaba y que es una acción, yo creo que de ejercicio político posibilista por parte de Bildu para conseguir paso a paso aquello que sí tenemos como objetivo como partidos nacionalistas, que es un mayor autogobierno para nuestro pueblo. ¿Y cree que EH Bildu seguirá en esas mismas claves posibilistas? Lo está intentando, yo creo. Tampoco sé cuánto acompañamiento interno tienen, porque también están todavía en un proceso de construcción de esa gran agrupación de intereses, en buen sentido también, perdone la palabra, pero intereses ideológicos y de diferentes ideologías y de grupos políticos que integran EH Bildu. Y están recorriendo un camino en los últimos años de, no sé si de 180 grados de cambio, pero desde luego de más de 100 seguro. No nos olvidemos que dentro de un año habrá elecciones muy importantes aquí, forales y municipales. Le aseguro que no nos olvidamos porque le dedicamos muchas horas. Y eso seguramente pues va a influir en muchas decisiones políticas, por ir a las decisiones propias de su partido y concretamente en Vizcaya, que es su responsabilidad. ¿Habrá alguna sorpresa en las listas? Bueno, está habiendo, yo creo que muchas sorpresas en las elecciones que las organizaciones municipales en cada pueblo están realizando ya, ¿no? Ya tenemos muchos candidatos y candidatas con caras nuevas, hay mucha renovación una vez más. Cada 8 años suele tocar un bloque fuerte, pero cada 4 es la mitad de los anteriores que no se habían hecho. Gente con perfiles muy interesantes, con edades muy buenas, de 30 y tantos, 40 y pocos años, que creo que nos dan además luego recorrido de futuro. Es verdad que Vizcaya, no lo voy a negar, renovó diputado general, presidencia de Juntas Generales y alcaldía de Bilbao hace solo 3 años y medio. Por lo tanto, yo preveo que una acción de gobierno bien hecha como se está haciendo en las 3 instituciones y con gente que solo lleva 3 años es una garantía para nosotros que pudieran seguir. Y juegan sobre todo contra ustedes mismos, quieren decir que contra la tentación de la autocomplacencia, es decir, como nos va tan bien, pues no vamos a cambiar mucho. Sí, cuando se vive la política municipal y territorial cada día, una es capaz de recibir las encuestas tan positivas que estamos viendo en los últimos meses sobre el Partido Nacionalista Vasco con cierta frialdad. Y esto no es una crítica a quienes hacen las encuestas, a los que les agradezco muchísimo los datos que nos aportan y sobre todo los cualitativos que realizan. Pero el día a día de la política municipal y territorial te hace estar con los pies muy en el suelo. Las realidades de los vecinos y vecinas no se mueven por las encuestas. Por lo tanto, creo que somos capaces todavía de mirar a los ojos a la gente, intentar escuchar lo que quieren e intentar solucionarlo sobre todo. Estamos muy, muy al pie de la realidad. Pues seguiremos charlando. Itxaso Atutxa, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Es que ricasco.